Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1 y el verso número 13. Solo el que tiene se pone en pie. A la vez sabemos quienes pudieron haber encontrado con facilidad. Y a la vez usted ve a la par a alguien que todavía no ha podido encontrar, puede usted a la vez ayudarle a ubicar esta parte de la Sagrada Escritura. Y si tiene un amigo, vecino, familiar, invitado, ayúdelo, acérquese y comparta las Sagradas Escrituras con él. Ok, dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo número 1, verso número 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo, y si invocáis al Padre, aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, el cual recibiste de vuestros padres, no como cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y la gloria del hombre como la flor de la hierba, y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que el Evangelio os ha sido anunciada. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Señor, tu palabra va a correr en esta hora sobre los corazones que tanto lo necesitamos. Habla, exhorta, consuela y edifica, pero nadie salga a este lugar como ha entrado, sino estrictamente bendecido, avivado y prosperado por el poder de tu palabra. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Tome asiento, y si alguien está vivo puede alabar al Señor. Porque solo los que respiren pueden alabar a Dios. Bendito sea Dios. Bien, mis amados hermanos, muchas de las personas que hemos venido al Evangelio tienen una grave preocupación, porque de tiempo en tiempo suelen, como quien dice, dudar de su salvación. A veces somos tan frágiles en el caminar que muchas veces al cometer un error decimos o pensamos de que ya no somos salvos, porque hay que reconocer que nosotros estamos propensos, ¿verdad?, a poder equivocarnos, porque nadie puede decir aquí es perfecto. Aunque estamos en el camino de la perfección, esto no quiere decir que usted sea perfecto. El único perfecto es Jesucristo. Y si alguien viene y me dice en esta hora, pastor, yo soy perfecto, pues está en el lugar equivocado, váyase al cielo. Porque el único perfecto, el único que no pecó, el único que no falló se llama Jesucristo. Y usted particularmente mientras vive en este cuerpo, usted está en un cuerpo mortal, en un cuerpo vendido al pecado, un cuerpo que generalmente tiene deseos, ¿verdad? Y donde en la carne, Pablo dice, generalmente se manifiestan los frutos de la carne. Santiago dice que cada uno de nosotros somos tentados desde nuestra propia concupiscencia. Santiago está diciendo que cada uno de nosotros tenemos algo que se llama concupiscencia, y son aquellos designios de la carne, y que ellos tienen que convivir contigo todo el resto de tu vida. De hecho, Pablo fue uno de los predicadores muy frontal y hablar sobre este tema, puesto que él reconoce que en su cuerpo habita el mal, ¿verdad? Veo en mis miembros otra ley, que es la ley del pecado. Miserable de mí, Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de maldición?
Pablo elevó su nivel de consagración, tanto es así que detectó algo que atentaba contra su vida espiritual y lo determinó que era el aguijón, ¿verdad?, que había en su carne. Un aguijón en su carne, algo que lo lastimaba siempre, que quería él hacer la voluntad de Dios. Esto nos quiere dar a entender que cada uno de nosotros tenemos un problema que no se va a resolver aquí, sino en el momento de la transformación. ¿Cómo es aquello? Lo único que tenemos que hacer es tratarlo de neutralizarlo, controlarlo, ¿verdad? Como dijo Pablo, he crucificado mis pasiones, juntamente con Cristo estoy crucificado. Y las veces que tenía estos problemas graves, que generalmente atentaban con su estabilidad espiritual, Pablo dice, presento mi cuerpo en sacrificio vivo. En otras palabras, Pablo dice, haced morir lo terrenal entre vosotros y andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Quiere decir que hay una lucha permanente y constante? Claro que sí. Los designios de tu espíritu con los designios de tu carne entre sí se oponen por querer hacer lo suyo propio. Tu carne busca gobernar tu cuerpo, pero tu espíritu también busca gobernar tu cuerpo. Así que dentro de sí hay una disputa de quién quiere gobernar y quién quiere reinar este cuerpo. Pero el espíritu tuyo no está solo. ¿Por qué? Porque Jesús fue tan flexible en nuestra vida que se dio de cuenta que sin Él nada somos y apartado de Él nada podremos hacer. Por lo tanto, Jesús oró al Padre para que nos dé el Consolador, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a ayudar a tu espíritu para controlar el alma y la carne, se someta a Dios. En otras palabras, si el Espíritu no estuviera de tu lado, hoy tú no estuvieras aquí reunido en esta noche. Porque si el Espíritu no estuviera contigo, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Quien hace que tú puedas ser susceptible a la presencia de Dios se llama el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él nos convence de pecado, juicio y de justicia. Él nos redarguye. La palabra redarguir significa corregir. En otras palabras, las veces que tú quieras hacer algo y a Dios le desagrada, el Espíritu prende la alarma. Nos hace estremecer y nosotros nos acordamos de que aquello es malo y pedimos a Dios perdón. Y usted no me va a decir, pastor, eso a mí nunca me ha pasado. Porque claro, a veces hay momentos de que usted pierde el control en una discusión. Usted que sabe que es colérico, temperamental, impulsivo, agresivo, que cuando las papas queman y usted está en ese escenario, que se meten con todo el mundo hasta que tocaron su mamá, ahí es donde usted sale a relucir esa verdadera persona. Pero es ahí donde el Espíritu nos redarguye y nos hace reaccionar que somos hijos de Dios. Y hay gente que dice, es que si yo no fuera evangélico, que si yo no estuviera en Cristo, hace rato yo te había arreglado. Pero generalmente quien te hace detener, quien te hace controlar, quien te hace limitar, se llama el Espíritu Santo. Ahora, cada vez que pasamos por esos momentos complejos, difíciles, complicados, donde en realidad tuvimos un mal día, tuvimos un mal momento, tuvimos una discusión, tuvimos un inconveniente, se acaba la jornada del día y al anochecer viene el espíritu de la autoeliminación, que no es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios nunca destruye ni te desecha, siempre te restaura y te ayuda. Pero viene aquel espíritu y te dice, ya no eres digno, ¿sabe qué? No vale la pena que tú sigas en el Evangelio. ¿Para qué vas a ir a la iglesia si discutiste en esta mañana? No, ya es que Dios no te va a escuchar. Viene esa voz y te dice, no seas hipócrita, ¿para qué vas a seguir en el Evangelio? Yo no sé a cuántos de ustedes han podido pasar por esos escenarios en su vida. Dios mío, el resto son tan santos que nunca les ha pasado nada de aquello. Hay que ser honesto en la vida. Ha habido momentos que usted ya dice, Señor, no sé si soy salvo o ya estoy condenado. Y si es así, ¿para qué ir a la iglesia? Si yo me siento mal, sé que estoy haciendo mal. Y lo que pasa es que ahí no te está bregando un espíritu, ¿verdad?, de parte de Dios, sino un espíritu de parte de Satanás que te obsesiona, te influencia, amado, te hace que tú te hagas sentir mal. Es un espíritu de autoeliminación que lo que hace es hacer que tú no entres en lo que se llama arrepentimiento, sino que te hace entrar en el remordimiento. Porque una cosa es tener arrepentimiento, otra cosa es tener remordimiento. Y esa parte, lamentablemente, la iglesia no la ha podido diferenciar.
En el remordimiento, lamentablemente, nunca existe perdón, nunca existe restauración, porque tú pudiste haber cometido un error 10, 15 años, pero todavía tienes un remordimiento. Ves a esa persona y quieres salir corriendo. Puede que cantes, diriges, predique, que de pronto hasta hablas en lengua y dance, pero ese remordimiento te está matando como el cáncer mata a una persona. Pero cuando hay arrepentimiento verdadero, hay redención, hay restauración, hay solución verdadera y genuina, en la cual nos da estabilidad en nuestras vidas espirituales. Por lo tanto, quiero en esta hora preciosa en el Señor poder compartir un tema que seguro voy a traer una estabilidad a la iglesia al día de hoy. Les voy a hacer sentir espirituales, pero también nunca se van a olvidar que somos humanos. Y como humanos, mientras tengamos aquí la permanencia en esta tierra y en este mundo, podemos cometer errores. Nos podemos equivocar. No me mire con cara de religioso, ¿verdad? Y esas veces que tú cometas ese error, o esa mala decisión, o esa mala equivocación, el diablo se va a aprovechar de ti, ¿verdad? Hay mucha gente que ha entrado en este estado de remordimiento, tanto es así que les llenó la cabeza y los tiró al mundo. Los tiró al mundo. Y usted pregunta, ¿por qué te apartaste? La verdad que yo ya no me sentía bien. Yo, para ser un hipócrita y estar sentado ahí, mejor yo no voy. O sea, el estado de una persona, surge la influencia de Satanás sobre esa vida, y el resultado es que lo sigue y lo saca del evangelio. Cristo lo habló en la parábola del sembrador. Dice que la semilla cayó al costado del camino, otra cayó en pedregal y otra en espino, ¿verdad? Todas ellas murieron porque no tuvieron la fuerza suficiente para desarrollar. Y habla del estado emocional de la interpretación de estas parábolas, del tipo de creyentes que hoy reciben la palabra con gozo, pero cuando viene la prueba se apartan, ¿verdad? Otros, a causa de los afanes, se apartan, pero el que cayó en buena tierra permanece para siempre. Y yo quiero decirle a muchos de ustedes, sin temor a equivocarme, ustedes están en buena tierra. Ustedes están en buena tierra. Aquí hay los fertilizantes, aquí está la tierra, aquí está Dios, aquí está el crecimiento, porque el uno es el que siembra, el otro es el que ciega, pero el crecimiento lo da el Señor. Y donde está el Espíritu de Dios, dice la Biblia, que allí hay libertad. Ok, por lo tanto, ¿cómo traer estabilidad en nuestras vidas espirituales? ¿Cómo poder estar en ese nivel en la cual hoy diga, soy salvo, y me acueste diciendo, estoy seguro que estoy salvo? El problema que tenemos hoy, hermanos, que amanecen siendo salvos, pero anochecen diciendo que ya están condenados. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en ese guiringongo espiritual. Un día son fuertes en el Señor y otros ya se quieren ir al mundo. Unos días nos amanecemos como que ya tocamos el cielo, y otro día sentimos que el infierno nos está consumiendo. Y estamos en esa inestabilidad espiritual. Y no me va a decir a mí nunca usted que ha pasado por esa parte. Todos lo hemos pasado. De hecho, nos hemos sentido en momentos que ya no hay solución más en nuestras vidas. Es ahí donde Pablo nos dice, derribados, mas no destruidos. Y la palabra derribado puede que se relacione directamente con desanimado o con algo que ya no queremos saber más nada del evangelio. Pero llega ese momento donde el Espíritu nuevamente nos inyecta la fortaleza para seguir adelante. Por lo tanto, quisiera como a ustedes traer estabilidad. Ahora, ¿cómo consolidar nuestra salvación? Básicamente son dos cosas que tenemos que desarrollar. Número uno, tenemos que desarrollar en nuestra vida lo que se llama fe. Y número dos, se llama obediencia. Si ustedes conjugan estas dos partes fundamentales dentro de tu vida espiritual, te garantizo que va a haber estabilidad en tu vida. Lo voy a repetir porque esto es clave. Número uno, para poder traer estabilidad en nuestra vida espiritual, necesitamos conocer lo que se llama fe. Diga conmigo, fe. Y número dos, obediencia. Diga conmigo, obediencia. Ok, esto es básico, porque si usted no conoce estos dos principios que van a fortalecer tu vida espiritual, es como las dos piernas que te van a hacer caminar correctamente en el evangelio. Es la fe y es la obediencia. Fe significa creer. Fe significa creer. Y nos vamos al inicio del diseño
de Dios sobre el hombre. Dios creó al hombre, ¿verdad?, para que tenga fe, es decir, crea en Dios. Crea quién es su creador, crea quién es su autoridad. Y número 2, no solamente creer, sino también obedecerlo. Puesto que Dios le dio un nivel de autoridad, de gloria, de supremacía sobre la tierra. Pero le dijo, mira, todo esto es tuyo, vivirás por la eternidad. Tú te vas, mira, a ser fructificado, multiplicado, llenas la tierra, subyúgale y enseñorea, pero solamente pido algo a cambio. Obedéceme. Es tan sencillo lo que te voy a pedir. Hay 2 árboles en el huerto. De uno puedes comer y del otro no puedes comer. Pero el hombre hizo todo lo contrario. Comió con el que no tenía que comer y no comió con el que tenía que comer. Y eso produjo lo que se llama la condenación o la expulsión de la gracia. Por lo tanto, Dios no tolera a gente que en realidad no obedece. Lo voy a repetir nuevamente. Lo que Dios no tolera es gente que no obedece. Usted dirá, no, pastor, es que yo creo en Dios. Mire, hasta el impío, hasta los demonios creen en Dios. La Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero hay evangélicos que dicen que creen en Dios y ni siquiera tienen temor de Dios. Entonces no es que yo he escuchado gente que me dice, pastor, yo por fe me voy en el rapto, pero viven una vida desordenada. Pastor, pero yo tengo fe. Yo estoy convencido que suena la trompeta y yo me voy para allá. Tienen una fe pero tan grande, pero son tan rebeldes y desobedientes que lamentablemente no hay garantía que puedan volar hasta el cielo. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Básicamente, para desarrollar este tema, necesito de que ustedes entiendan básicamente que hay que creer, pero también hay que obedecer. ¿Obedecer a quién? A Dios y a su palabra. A Dios y a su palabra. Ahora note algo. ¿Cómo saber que básicamente estos son los 2 ingredientes o pasos fundamentales para traer estabilidad en mi vida espiritual? Oiga esto. Si el primer Adán cayó, Cristo fue levantado para levantar, ¿verdad?, al primer Adán. Dios levanta un segundo Adán, ¿para qué? Para levantar al primer Adán. Y si el primer Adán trajo muerte, el segundo Adán trajo vida. Y el segundo Adán es Cristo. Y Cristo, una vez que restaura, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Él dice yo soy el camino, está diciendo yo soy el estilo de vida que ustedes deben de caminar. Yo soy la forma por la cual ustedes tienen que desarrollar su estilo de vida. Entonces, ¿cuál es el estilo de vida? Veámoslo. La Biblia dice que Jesús a los 30 años fue bautizado por Juan. Cuando sale del bautismo de Juan, la Biblia dice que el Espíritu Santo tomó a Jesús para llevarlo ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Dice que ayunó ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. La Biblia dice que Jesús tuvo hambre. Básicamente su cuerpo no había ingerido ni agua ni pan. Por lo tanto, su cuerpo orgánicamente se debilitó. No tenía el vigor, la fuerza, la resistencia y peor la defensa para hacer mover su cuerpo. Pero dice la Biblia que en el momento que Jesús está débil, viene Satanás y le dice, si eres hijo de Dios, primero atentó con su identidad. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Lo que le están diciendo es que rompe el ayuno porque si tú sigues ayunando te vas a morir. Pero Jesús le respondió, escrito está. ¿Cuántas veces fue tentado Jesús en el desierto? 3 veces. ¿Y cuál fue la última tentación? La Biblia dice que lo llevó a un lugar muy alto y le dijo, mira, todos estos reinos y ciudades son mías, me pertenecen. Yo te los voy a dar a ti si tú postrado me adorares. Si tú me adoras ahora mismo, tú no tienes que morir en la cruz del Calvario y vencerme. Solamente te pido que me adores y automáticamente tu problema está resuelto. Te regresas al cielo y ya no tienes que hacer más nada. Pero la Biblia dice que Jesús le respondió. ¿Qué le respondió? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Dijo 2 cosas, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. Habló de adoración y habló de servicio.
Y estos básicamente se concentran en dos puntos fundamentales. Cristo es el camino, nos está diciendo que el diablo va a tentar con nuestra adoración y con nuestro servicio, que son dos cosas. Adoración significa tener fe, porque usted no puede adorar algo que usted no cree. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, para adorar yo tengo que tener fe, creer quién es Dios. A Él solo adorará y a Él solo servirá. Y para servir se necesita obedecer. El diablo no quiere que tú tengas ni fe ni obedezcas a Dios. Pero Jesús le dijo, escrito está, diablo mentiroso, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Por lo tanto, tú tienes que creer, pero también tienes que obedecer. Marcos capítulo 16, verso 16, Cristo le está diciendo a todos sus discípulos, Cristo está resucitado luego de que fue crucificado, tiene una vida automáticamente glorificada, eterna, y le dice a todos los discípulos, si todos quieren entender lo que yo tengo o vivir en la eternidad, vayan y dice lo siguiente, prediquen a todas las naciones, pero verso 16, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Habló de la salvación. ¿Qué me garantiza a mí la salvación? Dos cosas. El que creyere y fuese bautizado. Está hablando de creer y obedecer. Porque creo en Dios, y si creo en Dios tengo que obedecer, que el bautismo me lo ordena Dios y no la iglesia. Entonces el bautismo significa empezar una vida de obediencia. Porque si yo creo en Dios, tengo que obedecer lo que Dios quiere conmigo. Entonces Cristo dice, si quieren ser salvos, entonces tiene que creer y obedecer. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Por lo tanto, para nosotros poder desarrollar todo este caminar en estabilidad espiritual, tengo que desarrollar dos cosas, creer y obedecer. Y se acabó. No se complique más la vida en el Evangelio. O sea, fácilmente esto, si usted no lo aplica en su vida, lamentablemente usted vivirá una vida complicada. Creer, pero también en obedecer. Entonces, Satanás siempre va a tentar con tu fe y con tu obediencia. Los dos ataques más grandes que Satanás hace sobre tu vida es sobre tu fe y sobre tu obediencia. O sea, el diablo no va a querer que tú obedezcas a Dios. El diablo no va a permitir que tú le creas a Dios. Porque tú en el momento que le crees a Dios vas a desatar gloria. En el momento que tú obedezcas a Dios, Dios va a honrar tu obediencia. Si usted lee el libro de Deuteronomio, el capítulo 28, ¿verdad? Usted va a ver que Dios bendice la obediencia de su pueblo. Vas a ser prosperado, vas a poseer, vas a ser cabeza y no cola. ¿Cuándo? Cuando seas obediente. Pero si no me eres obediente, ahí vienen los juicios sobremanera en la vida del creyente. Entonces Dios quiere que tú creas, pero también que tú obedezcas. Lamentablemente tenemos una iglesia que cree en Dios, pero no le obedece a Dios. No se enoje conmigo. Ahora, ¿qué nos recomienda Pedro para nosotros consolidar nuestra fe y nuestra obediencia? Es aquí donde vamos a desarrollar este tema. Capítulo 1 del libro de Primera de Pedro, verso número 13, dice así. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y quiero desarrollar rápido esto. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ok, cuando está hablando de ceñir los lomos, ¿a qué usted más o menos se imagina lo que está tratando de decir? Esta es una expresión, oiga esto, del Medio Oriente, del tiempo antiguo, de Israel, ceñir los lomos. Y te voy a tratar de ejemplificar con una expresión también contemporánea o nuestra. Se ha escuchado a veces cuando se arma una discusión o cuando no hay una responsabilidad, cuando sus hijos están sobrepasando en gran manera la autoridad del padre, le dice uno, oye, amárrate bien los. Y las mujeres cuando ven ese tipo de problema igualmente, ¿qué le dicen? Amárrate los pantalones o amárrese las polleras, dice, ¿no? Ya la hermana dijo otro tema, bueno, ahí nomás. Amárrese bien las polleras. Entonces, lo que te está invitando es que tú ejerzas autoridad sobre algo que estás perdiendo un nivel de autoridad y responsabilidad. Estoy acá, dígame amén.
Es como quien te hace sacudir y te hace reaccionar al problema que tú estás viviendo, pero tú estás en la autoridad para solucionarlo. Quien puede corregir a los hijos no es el vecino, no es el extraño, somos nosotros los padres. Entonces, cuando la Biblia dice, ciñe como varón tu lomo, esa es la expresión que se ve en el libro de Job, capítulo 38, verso 3. Alguien lo lea, por favor, porque vamos a ver cómo es esto de ceñir los lomos. ¿Qué dice Job, capítulo 38 y el verso número 3? ¿Alguien lo encontró? Miren lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios? Tiene un diálogo con un hombre llamado Job. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Dios le dice a Job, ciñe como varón tus lomos. Yo ahora te preguntaré y tú me responderás. Aquí hay un conflicto, porque Job está pasando una prueba. 38 capítulos pasan donde él está afligido, sufriendo, indolente. Era este hombre una persona aparentemente justa, pero ahora le está diciendo, mira, yo soy más justo que Dios, porque lo que yo estoy viviendo no es justo. Yo he hecho justicia toda mi vida y me he guardado, pero para nada me sirve. ¿Por qué? Porque Dios ha sido injusto. Ahora aparece Dios y le dice, ¿tú te crees Dios? Ciñe como varón tus lomos. Yo te voy a preguntar y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Entonces, cuando le dice, ciñe como varón tus lomos, lo que le está diciendo, oye, reacciona. ¿Quieres debatir conmigo? Prepárate. Estás un poco desequilibrado mental. Ahora prepárate, yo te voy a calibrar. Ciñe como varón tu lomo. Ahora, vale entenderse que la vestimenta hebrea, judía o del Medio Oriente, parece ser que tanto los hombres y las mujeres usaban túnicas. Y te dirá, pero el hombre, ¿cómo es que se diferenciaba? Fácil. Porque el hombre usaba cinto. Cinto. Es como hablar del día de hoy, lo que usan los pantalones, los varones, ¿cómo se llama? Cinturón. De ahí viene la palabra cinto. ¿Cómo se diferenciaba entre un hombre y una mujer? Que el hombre era el que llevaba el cinto. Santo Dios. Entonces, cuando no vas con cinto, no se podía diferenciar si era hombre o mujer. Por eso la Biblia dice, ciñe como varón tus lomos. Porque el que usaba cinto era el varón, no la mujer. ¿Por qué le dice lomos? Oiga esto, el lomo era la parte masculina que se la consideraba la reproducción, porque de los lomos venía la descendencia, ¿verdad? Porque en la parte del lomo generalmente estaba el aparato reproductivo del hombre que tenía la capacidad para poner la semilla, de donde viene la palabra simiente o la palabra semen, ¿verdad? Es ahí donde viene la palabra genes, genealogía, ¿verdad? Por lo tanto, el varón tiene la capacidad de reproducir. Ciñe como varón tu lomo. Ahora, ¿qué dice Pedro? Ya que conocemos un poco esta expresión. ¿Qué dice Pedro en el capítulo 1, verso 13? Ceñid los lomos, pero ¿de qué clase de lomo? De vuestro entendimiento. ¿Por qué entonces compara lomos con el entendimiento? Porque si los lomos tienen la capacidad para reproducirte, el entendimiento, que es nuestra mente, tiene la capacidad de fabricar pensamiento, que se lo llama la razón, porque el entendimiento es la capacidad de entender las cosas, que se lo traduce como inteligencia. Usted es inteligente, pero el diablo quiere hacerte sentir todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la palabra entendimiento es la capacidad de entender las cosas, pero Pablo dice que él vino, Satanás vino a entenebrecer el entendimiento de los hombres. Por lo tanto, el diablo no quiere que tú entiendas, y si tú no entiendes, no puedes tener fe ni tampoco obedecer. Pero Pablo dice en el libro o la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la gloria de vuestra esperanza. Tú no puedes saber quién tú eres hasta que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados. Oiga esto, si tu entendimiento tiene lomo, quiere decir que tiene la capacidad para fabricar ideas, pensamientos, la capacidad para razonar,
Pablo está diciendo en Efesios capítulo 1, verso 18, que tu entendimiento tiene ojos. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Si tu entendimiento tiene ojos, esto se traduce como a la visión. Hay gente visionaria. ¿Cómo conocer una gente visionaria? Que siempre lucha en la vida por perseguir sus sueños y sus objetivos. Ellos dicen, mira, esta casa de caña la tuve en el 80, pero yo en el 80 me propuse en el 90 tener una de cemento. Y vino el año 90 y tuvo la de cemento. Y dijo, no, en el año 2000 yo la quiero hacer una losa y hacerla de segundo piso. Él siempre pensó, razonó, creó idea, estrategia, ahorró y logró tener una... ¿Por qué? Porque su entendimiento tiene la capacidad de tener visión. Pero el diablo, ¿qué quiere ser? Oscurecer los ojos de vuestro entendimiento. Que no tengas visión, sino ambición en la vida. Entonces, obviamente tenemos una iglesia ciega en el evangelio, que no quiere servir ni creer en Dios. Pero la Biblia dice que Dios tiene la capacidad de alumbrar los ojos de vuestro entendimiento. En otras palabras, vengo a decirte que el Espíritu Santo ha venido en esta hora sobre tu vida, para que ahora en adelante tus ojos sean abiertos espiritualmente y veas al autor y consumador de la vida, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, el que tiene el poder de bregar contra las contradicciones humanas. Y si el diablo dice que tú eres una persona que nunca serás bendecido, que nunca serás honrado, pues Dios dice que tiene el poder para bendecirte y para honrarte. Y tú dirás, no es imposible, pero Dios te dice, lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Alguien diga gloria a Dios. Pero entonces Pedro, ¿qué nos dice? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Dice vuestro entendimiento. No dice los entendimientos de otros. Porque eso es campeón la iglesia. De retar a todo el mundo, corregir a todo el mundo, y ellos no se corrigen. Miran los errores de otros y ellos no corrigen los propios suyos. Dice, ceñid los lomos ¿de quién? De vuestro entendimiento. Quiere decir que asumamos responsabilidad, que no estamos en la senda equivocada, estamos en el camino correcto. No te dejes engañar, no te dejes persuadir, no te dejes manipular por Satanás. Tú eres un hijo de Dios. Y lo mejor es lo que Dios ha previsto para sus hijos. Y eso se lo dijo Jesús a una mujer incrédula, una mujer pagana, como era la cananea. Le dijo, el pan es para los hijos. Quiere decir que Dios primeramente quiere bendecir a sus hijos. Pero hijos que tengan visión, que crean en Dios, pero también le obedezcan. Porque Dios quiere bendecir tu fe, pero también Dios quiere bendecir tu obediencia. Vamos a alabar a Dios en esta hora. Número 1. Tenemos que entender que mi mente tiene que ser gobernada por Jesús. Por eso que la Biblia dice que tenemos que adorar a Dios con nuestra mente y nuestros corazones. Mi mente es donde yo tengo la visión, donde se desarrollan mis pensamientos, donde el razonamiento comienza a funcionar. Y Dios tiene que acentuarse y gobernar tu mente. El día que Dios gobierne tu mente, tú vas a conocer lo que es obediencia. Porque con el corazón se cree, pero también con tu mente se obedece. Lo voy a repetir. Tu corazón está llamado a creer. Con el corazón tú crees, con el corazón tú amas. Pero con tu mente tienes que obedecer. Por eso que Pablo dice que yo le sirvo a Dios cuando ve que su carne y su cuerpo se revela. Dice, en algo me deleito a Dios, que yo sirvo a Dios en la mente, en mi espíritu a Dios. En eso me agrado. Tu mente es fundamental porque es donde te hace enfocar la responsabilidad que tú eres un hijo de Dios. Por eso es que la Biblia dice, Efesios capítulo 4, verso 23, renovad el espíritu de vuestra mente. Hay espíritus que bregan contra tu mente, que no te dejan servir a Dios.
Hay espíritus de celo, de envidia, de chisme, de ambición, ¿verdad? De murmuración, y te distraen. ¿Qué espíritu te está bregando en tu mente que no te deja servir y obedecer a Dios? Pues ahora reprende a todo espíritu que no glorifique a Cristo y deja que el Espíritu de Dios gobierne tu mente. Ceñid los lomos de vuestro y no seas un vanidoso más como los otros gentiles. Pablo dice en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, verso 17, por lo demás, hermano, esto requiere en el Señor, un requisito. Esto requiere en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En la mente el diablo mete vanidades. Por eso que dicen los gordos, yo quiero ser flaco, el flaco quiere ser gordo, el chico quiere ser grande, el blanco quiere ser negro, el negro quiere ser blanco, porque esas vanidades de inconformidades el diablo la mete en la... El chico quiere ser grande, el joven quiere ser viejo, el viejo quiere ser joven, y hay una vanidad que brega en la mente. Y Pedro lo tiene que explicar en su parte final del capítulo 1. Dice que la gloria del hombre, verso 24, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces la vanidad nos hace confundir, ¿verdad que sí? Entonces uno dice, ay Dios mío, ya estoy arrugado, ¿cómo hago para templar esto? Esta barriga, ¿cómo hago para quitármela? ¿Cuándo crezco? El alto quiere ser bajo y el bajo quiere ser alto. El bajo se pone unas plataformas de 50 centímetros. Y la alta odia los zapatos de taco. Entonces una inconformidad total. ¿Por qué? Porque todo el problema, ¿dónde está? Dice, y esto requiere en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Gentiles son mundanos. Que andan ¿en dónde? En la vanidad. Entonces, ¿dónde está el problema básicamente? Y el diablo te dice, esa nariz está fea. Y usted ve, es verdad, esta nariz está fea. Por eso es que no consigo novio. Ay, Dios mío. Ay, si no hace el milagro con la nariz, yo me voy a la operación y me hago una cirugía. Se arregla la nariz y dice, ay, es que ya no es la nariz, son las cejas. Es el mentón, es la mejilla, es la frente, es el pelo. Porque las cholas quieren ser zambas y las zambas quieren ser cholas. ¿Dónde está ese problema? ¿En dónde está? En la mente. La inconformidad de poder ser influenciado en tu mente te desconecta de la fe en Dios. Y cuando usted ve que este tipo de situaciones bregan sobre tu mente, tú estás siendo arrastrado por todo viento de vanidad. Por lo tanto, yo debo de entender que este cuerpo yo no puedo hacer nada, solamente Cristo en el día de la resurrección. Dice que seremos transformados en un cuerpo mortal en algo inmortal. Esto corruptible que se corrompe y los gusanos se lo comen, será transformado en algo incorruptible. La mejor hazaña milagrosa que Dios hará con tu cuerpo, lo hará Jesucristo en el día de la resurrección. Dice la Biblia que llegaremos a la estatura del varón perfecto. Ahí yo tengo mi consuelo. Dice que seremos semejantes a los ángeles. Ahí tengo otro consuelo. Imagínese usted. Ve a un ángel usted, qué hermoso, así va a ser usted. Así que no se preocupe por ese cartón que tiene de cara. Claro, al fin y al cabo, tanto lo cuida, le mete como $200,000 en toda su vida en cremas para que no se arrugue. Y al fin y al cabo se los va a comer todos los gusanos. A veces hay gente que no se come una fruta, una comida con gusto. No, es que no me alcanza para la crema. ¿Verdad que sí? A veces hasta ayuna, no para Dios, sino para ahorrar para los maquillajes esos que se ponen para que no envejezcan. Pero míralo a Matusalén. La gracia de Dios en él, ¿sí o no? La cara de Tony Yogur que tiene. Y él ya no hay calendario para revisar porque ya se olvidó cuántos años cumple. Y él no se va a ningún spa. Mírelo ahí, ¿sí o no? ¿Ah? Trepa torres, dice todavía. Y usted lo ve a veces en la vigilia, corre como pulpero ahí. No se cansa. Yo tengo una hermanita en Socio Vivienda, tiene 96 años.
se congrega, 96 años. Hay hermanos que tienen 16 años y le duele todo el cuerpo para congregarse. 96 años, esa mujer llena de vida, de vigor. ¿Saben lo que viven por allá en Sociovivienda? ¿Sabe de quién le estoy hablando? Una mujer llena de vida, mi admiración. Yo le digo, hermanito, usted ore por mí porque ese vigor yo lo quiero tener. 96 años, imagínese usted, y llena de vida. Y no está gastando toda su fortuna, todo el sueldo básico en medicinas, en cremas, en tratamiento, nada. Esa es la vanidad de la mente de la gente. Y son bien bobos porque ven la publicidad, una mujer de 25 años, esta crema, soy de 50 y estoy de 25, corre a comprar esa crema. Porque te vas a ver como ella. Y brega esa imagen en su mente, me voy a ver como ella. La expectativa, pero la realidad es otra. Entonces, ¿el problema dónde está? En la mente. Y si alguien te va a amar, tiene que amarte como eres. No aparente lo que tú no eres. Claro. Imagínese el día que se vaya a casar. Se saque la faja y... Pero tú no eras así, me engañaste. Espérate que todavía falta. Pásame un vaso con agua, ¿para qué? Saca toda la dentadura ahí. Pásame otro vaso con agua, ¿por qué? Se saca otro ojo porque es postizo. Se desentornilla una pierna y la guinda ahí en el armador. Usted tiene que ser como es. No finja lo que usted no es. No aparente lo que no es. Dios te necesita que tú seas original. Que seas una persona que glorifique a Dios con lo que eres. Estoy acá, dígame amén. Habrá alguien que te va a valorar por lo que tú eres. No por lo que tú finjas ser. La vanidad de la mente, ¿dónde está el problema? ¿Por qué es que la gente se revela a Dios? Porque todo el problema radica en la mente. Por eso Pablo nos invita a que nosotros tengamos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos que tener la mente de Cristo? Porque quien tiene que, aleluya, ejercer autoridad sobre mi vida se llama Jesucristo. A Él tenemos que obedecer. Si la gente te dice que tú eres feo, pues Cristo dice que tú eres guapa. Que nadie te quiere y te da la espalda, pero Cristo murió en la cruz por ti, porque esa es la verdadera muestra y la prueba de amor que Él mostró hacia ti, al decirte que tú sí vales más de lo que la gente se puede imaginar. Número 1, tenemos que ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Número 2, dice ahí, verso 13, sed sobrio. Sed, ¿qué dice? Sobrio es ser coherente, sensato, con sus cabales, con sus 5 sentidos, coherente, una persona sensata. Lo contrario a sobrio es ebrio. Una persona ebria es la que pierde su cordura, pierde su pudor, pierde su coherencia, pierde sus facultades. ¿Por qué? Porque una persona ebria, amado, usted acuérdese cuando estaba en el mundo. Usted, amado, perdía todos los valores. Porque hacía el ridículo ahí. Ya la música de las 3 de la mañana era que cantaban el himno nacional. Y usted hasta el himno nacional lo bailaba. Se desnudaba, se tiraba al piso, vomitaba y usted se paraba otra vez como payaso a seguir bailando. Porque pierde el control, pierde su cordura, pierde sus cabales. Por eso dice Pedro, sed sobrio. La palabra sed sobrio no viene de escasez de agua o necesidad de beber agua. La palabra sed sobrio, sed significa una orden imperativa. Te ordena Dios y te dice tienes que ser sobrio. Tienes que caminar con tus cabales, coherente, sensato en toda tu manera de vivir. Porque hay gente que es sobrio solamente cuando viene a la iglesia. Pretende fingir que son evangélicos. Pero cuando salen de la iglesia se olvidan que son cristianos evangélicos. Son insensatos porque aquí te conocen como siervo de Dios, pero en tu barrio te conocen como hermanito diablo y fariseo. Aquí tienes respeto, para allá afuera te faltan el respeto.
Porque aquí eres sobrio y allá afuera eres insensato. Qué silencio. Estamos acá, dígame amén. Ser sobrio es tratar de ver que cada vez que Dios bendiga tu fe y honre tu obediencia, te va a prosperar y te va a bendecir. Pero tanto que Dios te dé muchas cosas, tú tienes que ser sobrio. Problema que tenemos el día de hoy, hay gente que en realidad era humilde cuando recién llegaron, pero ahora que lograron tener algo, ya son arrogantes, orgullosos, presunciosos, vanagloriosos, arrogantes, rebelde, soberbio, desacatan cualquier orden el día de hoy. Eran humildes cuando llegaron por vez primera. Ahora porque dirigen, porque cantan, porque predican, se creen importantes. Tienes que ser sobrio. Tienes que entender que mientras más Dios te honre, más sensible tienes que ser a la presencia de Dios. Porque cada vez que haya algo de Dios, tienes que aprender a ser sobrio y darle la gloria a aquel que se la merece. Alguien diga gloria a Dios. Sobrio. Usted conoce, hermanito, cuando eran sencillos, humildes, ¿verdad? Ahora hay que pedir cita para hablar con ellos, ¿verdad? Son demasiado importantes. Te miran con desprecio, debajo del hombro. Hago lo que me conviene y lo que no, vaya con otro. Hay gente que tú los conoces, porque cada vez que tú le dices algo, hey, tranquilo, yo ya pagué el precio, que otro lo haga. Yo ya pasé por ese estado. Ya otro que pague el precio. ¿Quién eres tú? ¿Qué precio me estás hablando? Si el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario, ni con todo el oro, ni la plata del mundo, ni con el último aliento que tú tengas, puedes pagar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nadie puede pagar lo que Dios hizo por tu vida. Por lo que Dios hizo en tu vida es algo que no tiene precio. ¿Sed qué cosa? ¿Sed qué cosa? Sobrio. Insensato. Cuando no tenías ni una bicicleta, te congregabas todos los días. Ahora que tienes carro, te olvidaste dónde queda la iglesia. ¿Verdad que sí? Señor, si tú me das una moto, me congrego. Señor, si tú me das un carro, me congrego. La gente en Cristo no tenía ni burro, pero se congregaban. Por eso que no son sobrios, ahora son insensatos. Tenemos que siempre poner a Dios en primer lugar. Por eso es que tenemos las desestabilizaciones espirituales. Nuestra vida cambia y es voluble cada vez y cuando, porque no caminamos en la sensatez. Tenemos que ser sobrios. ¿Por qué es que se descarriló, hermanito y hermanita? Porque dejó de ser sobrio. Perdió toda clase de cordura, de sentido, aleluya, de la obediencia, del temor a Dios, porque dejó de ser sobrio. Ahora actúa como ebrio, como borracho, como insensato, como desequilibrado mental. Pero déjeme decirte algo, que la permanencia de tu bendición es la vez que tú tienes que caminar de una manera sobria, sensata, dando siempre la gloria a aquel que se lo merece. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Número 2, sé sobrio. Y con esto termino porque veo que el reloj no perdona. Y quiero hablarles si quiero unas 10 características. 10 requerimientos que pueden hacer que tu vida particularmente pueda caminar en una estabilidad. Si el que te habla lleva 22 años ministrando al Señor y que lo que me mantiene de pie hasta el día de hoy son las recomendaciones bíblicas, ¿verdad? Es que yo obedezco a la palabra y eso a mí me produce estabilidad, porque Jesús dijo, el que oye y hace mis palabras, lo compararé como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Esto no se trata de ver lo que el hombre hace y obedecer lo que el hombre te dice. Esto es creer en Dios y obedecer a Dios. Los hombres fallan, las iglesias se descarrilan, pero Cristo permanece para siempre. Y es a Él que tenemos que mirarlo. Número 3. ¿Qué dice? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo. Deténgase ahí. ¿Qué dice?
esperar por completo. Es decir, que tengo que tener un nivel de espera, pero tiene que ser ese nivel de espera complementario. ¿Qué tengo que esperar por completo? Pastor, ¿a qué se refiere lo que dice Pedro, que dice que tenemos que esperar por completo? Que todo nivel de espera tiene que desarrollar lo que se llama la paciencia. Pastor, es que eso yo no tengo. Es que eso no procede de hombre ni de nombre. La paciencia es fruto del Espíritu Santo. Ahora la Biblia dice que la prueba produce paciencia. Y para que todos nosotros desarrollemos un nivel de paciencia, tenemos que experimentar todo nivel de pruebas. Pastor, hasta ahí el mensaje me agradaba y lo que está diciendo no me agrada. Nuestra fe tiene que ser probada como el oro en fuego. No ponga esa cara de asustado. Que todo este tiempo usted ha sido probado y sin embargo está de pie aquí en este lugar. Eso indica de que usted fue una persona diseñada para vencer y no ser vencido. El diablo las veces que ha querido destruirte, pero sin embargo tú estás aquí en la iglesia. No porque tú has peleado con tu fuerza, sino porque el Espíritu te ha ayudado. Ahora, oiga esto. Dice Pedro que tenemos que esperar por completo. Esperar por completo. Eso quiere decir que todo tipo de ansiedad o desesperación no tiene que bregar en la vida del creyente. Me está escuchando a personas que son desesperadas, que a veces le dicen, mi marido, yo quiero que se convierta ahora, ya. ¿Verdad? Que mi hijo, yo quiero verlo convertido, Señor, ya. 21 días de ayuno, ya, no aguanto más, cámbialo. Llegan en un momento de desesperación que ya dicen, Señor, ¿lo ilumina o lo elimina? Ya no aguanto más. Llegan a otra etapa de decepción, dicen, Señor, más claro la salvación individual. Si no se convierte, que el diablo se lo lleve. Lo que pasa es que tú no tienes. Entonces Pedro lo que está diciendo acá, que tenemos que esperar por completo. Hay cosas que van a durar una semana, otras van a durar un año, hay otras que van a durar 10 años. De silencio. Tengo con mi esposa casado 28 años, 3 años de nuevo, 31 años con ella. Para tener una casa, recién hace 4 años la tuve. Tuve que esperar casi 27 años de mi vida con paciencia para tener una casa. Me voy por acá. No fue fácil. Esperar 2 meses es fácil. 2 años tal vez. 20 es demasiado. 27 yo me resigno y me doy por vencido. Pero tenemos que esperar con... Abraham tuvo que esperar 100 años para tener hijos. Cuando el ángel le viene y le dice a la mujer, oye, tu marido te va a dar un hijo. Está loco, yo ya lo conozco, ni con las pastillas azules le funciona. Yo ya cerré la fábrica. Ya perdí el encanto y el gozo de lo que funciona eso. 100 años, estás loco, Señor. Pero Abraham sí tenía fe y tenía paciencia. Qué silencio. Moisés tuvo que esperar 80 años para servirle a Dios. Jesús tuvo que esperar 30 años para servir 3 años y medio. Esperó por completo. ¿Por qué te desesperas tú? Pastor, es que yo no soy Cristo, yo no soy Moisés, yo no soy Abraham. Allá está Matusalén. Tenemos que esperar, ¿qué dice? Por completo. Hay cosas que en el Señor determinó que sean 5, 10, 20 años. Oiga esto. Cuando el pueblo de Israel fue liberado del yugo de Faraón, la tierra prometida geográficamente, ya que geólogos dicen que en tiempo y distancia que
del punto de partida que era la nación de Egipto a la tierra prometida que fluye leche y miel, la Canaán, a paso de niños y de animales duraban 40 días. Pero como ellos no tenían paciencia, ese trayecto les duró 40 años. Y uno tiene que aprender a tener paciencia. Y Dios, nuestra fe la tiene que probar, y la prueba produce paciencia. Yo con mis ojos he visto lo que Dios ha hecho las veces que yo he tenido paciencia. Oiga esto, ha habido personas en estos 22 años y antes de yo tener a Cristo que se han levantado, se han encarnizado con uno, ¿verdad? Y nos han llevado como enemigos. Y se lo digo delante de Dios y no es para gozarme. He visto las caídas de ellos. Algunos de ellos no tienen a Cristo. Su matrimonio, su familia es una de las situaciones más críticas que uno puede ver el día de hoy. Yo nunca he peleado, lo que he tenido es paciencia. Yo no peleo, porque la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y Él ha dicho, mía es la venganza, yo daré el pago. Yo lo que he tenido es paciencia. Porque mi prueba produce en mí, ¿qué cosa? Paciencia. Pero ha habido cosas en la vida que a mí me ha tocado tener paciencia. Yo andaba con un carrito que, Dios mío, a veces con mi esposa me iba a predicar y a mitad de carretero parecía que salía una caldera del radiador. A veces me quedaba tubo abajo, ya el carro se me quedaba y no quería. ¿Y cuántas veces pasé tantas vicisitudes? Dios después me dio un carro nuevo, gracias Señor. Después le decía, pero Señor, en este carrito no entramos, mi familia ha crecido, yo quiero un carro más grande. Y para el que tener ahora tuve que pedirle a Dios casi 10 años, ¿verdad? 10 años para tener. Y yo a veces momento decía, Señor, no seas injusto, yo necesito. Mira que yo he sufrido y sigo sufriendo, pero he tenido que tener. Dios guarde ese carrito que el año que viene lo termino de pagar. Y ahí puedo decir, Señor, la bendición de Jehová es la que enriquece el alma. ¿Verdad? Hay cosas en la vida que nosotros nos toca tener, ¿qué cosa? Pero la paciencia tiene un principio en Dios y tiene un fin. Es decir, tiene que ser completa. Ten paciencia por tu esposo, por tu esposa. Mi esposa ya está 3 años, tuvo que orar por mí. Y ella tuvo que tener paciencia. Tal vez unos oran por 3 días para que su esposo se convierta. Otros 3 semanas, 3 meses. Pero acá mi esposa 3 años orando para que yo venga acá. Tal vez de ella no la conozcan mucho por lo que predique. Y yo estoy aquí porque soy fruto de una paciencia que se complementó en la vida de ella y arrojó un resultado glorioso. Cuando usted tiene que esperar complementariamente. Número 3, tenemos que esperar por completo. ¿Qué dice ahí? En la gracia, ¿qué dice? Que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es decir, tenemos que esperar en Cristo, en su gracia, que se manifieste las promesas de Dios. Pero para eso tengo que tener fe, que es creer, pero también obedecer. Si Dios te ha prometido algo, lo cumplirá. Dios le dijo a Abraham que iba a hacer de él una nación grande, iba a bendecir toda su descendencia. Pues llegó el momento que cuando Dios le dio un hijo, Dios le prometió y Dios lo cumplió. Yo tengo que creer y solamente obedecer. Por lo tanto, en esta noche Dios quiere bendecir a mucha gente, pero hoy te viene a recordar, no desmayes, sigue creyendo y sigue obedeciendo y vas a ver la mano de Dios cumplirse sobre tu vida. Hasta que se manifieste y viene una manifestación de Dios sobre tu vida. Las veces que tú aprendas a tener paciencia. Dios lo dijo, Dios lo hará. Óigeme bien, los que no tienen casa van a tener una casa. Los que no tienen vehículos van a tener vehículos.
Los que miembros de su familia no están convertidos van a venir a Cristo. Los hogares van a ser restaurados. Los esposos regresarán a casa y las esposas regresarán a los hogares. Los hijos volverán a sus casas. Mira, lo que Dios dice siempre es restauración. El diablo determina destrucción. Pero si Dios lo dijo, lo hará. Solamente hay que creer y solamente hay que obedecer. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Nos ponemos de pie.